Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Juárez y esta es la materia de Seminario de Política y Legislación. En esta ocasión, pues vamos a hablar de varios temas. Por ejemplo, pues uno de ellos es el derecho administrativo. Leyendo todo lo que es el contenido, pues maneja varias definiciones, varios autores, cada quien tiene su propio concepto, su propia definición de lo que es el derecho administrativo. En esta ocasión, bueno, pues yo voy a leer unos cuantos definiciones o conceptos de lo que es el derecho administrativo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos decía que son las normas que se encargan de la organización, son los medios, la forma de actuación de las administraciones públicas y regulan la relación de esta con los ciudadanos. En otro de los conceptos, eh, encontré, por ejemplo, que dice que el derecho administrativo está formado por un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos con la finalidad de solucionar los posibles conflictos que puedan aparecer entre estas dos partes. Y otro concepto es que se le conoce, bueno, no sería como un concepto, ¿no? Es más bien como eh, no sé cómo decirlo, un énfasis o un punto que recalca ahí del derecho administrativo, que dice que se le conoce el derecho administrativo como un derecho público. Un ejemplo, bueno, sí, podría ser un ejemplo del derecho al administrativo. Sería, por ejemplo, cualquier proceso de regulación de las acciones llevadas a cabo por los organismos públicos. Un ejemplo de esto puede ser um, como un juicio y una sentencia de un delincuente por parte de los tribunales respectivos. Ok, tú como persona pública o civil, podría ser cualquier persona que no se dedique a, a una entidad, por ejemplo, un organismo de la administración, o sea, puede ser cometer un delito y bueno, para esto este es presentado ante la ley o ante un juez y se llevó un proceso y se dicta sentencia. Este podría ser un ejemplo del derecho administrativo, como aquí lo dice, que es un proceso de regulación de las acciones llevadas a cabo por organismos públicos. Otro de ellos también podría ser, dice que es el conjunto de reglas que determinan cómo se adquieren los derechos y cómo se imponen las obligaciones a los administrados. Ok, pudiera ser, ¿no? Un ejemplo dentro de lo que entendí en la lectura. Ok, tú como persona tienes derecho a ciertas cosas, por ejemplo, a la salud, te hacemos un centro de salud, te abro un hospital, a eso tienes tu derecho, ok, pero ¿a qué estás obligado? Ok, yo te voy a poner tu centro de salud, pero tú también tienes que responder de la siguiente manera. Un ejemplo sería, ok, pues paga tus impuestos, ¿no? Compórtate dentro de la sociedad tal y como las leyes eh, te lo piden, de esta manera, así. Tienes que actuar y comportarte. Y en otra parte pues, de la lectura y dentro de este tema del derecho público y del derecho
privado. Por ahí había un apartado que hablaba de los romanos. La verdad no me quedó muy claro, estaba como que muchos tecnicismos. Decía que separaban la parte esencial, o sea, como de las entidades, algo así. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de esta parte de separar del derecho público y del derecho privado? Bueno, pues es que en sí, en lo que es el derecho público, por ejemplo, sería cuando se regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Ya había dado un ejemplo anterior a esto. Es, por ejemplo, pues el pago de impuestos. O sea, ¿y qué tiene que ver? Ah, bueno, pues que tú eres un ciudadano y yo soy un organismo que regula lo que tú haces, lo que tú debes hacer, cómo debes comportarte, cómo debes cumplir. O sea, tú pagas tus impuestos con ese dinero. Bueno, pues yo te abro más hospitales, te arreglo las carreteras, te pongo luz. Bueno, yo creo que son infinidad de cosas que la administración le puede dar al pues al pueblo, ¿no? Y el pueblo pues darle lo que es la administración. Y otro, por ejemplo, aquí otro concepto que es pues el derecho privado, que también tenía varios definiciones, ¿no? Y varios autores manejaban diferentes conceptos y definiciones de cada uno de estos. Por ejemplo, el derecho privado sería, por ejemplo, cuando se regulan las relaciones entre los ciudadanos. Ya no es en sí el ciudadano con el Estado, con el gobierno. Ya sería más bien entre nosotros mismos, civiles, la gente que no pertenece a una entidad, que no pertenece a un organismo de la administración. Sería, por ejemplo, los conflictos entre nosotros mismos. Y ahí está el ejemplo del divorcio. ¿Me quieres separar de ti? Ok, tú y yo, dos ciudadanos comunes, vamos ante un juez, presentamos nuestra petición y seguimos un proceso, y en mente ese proceso pues ya se nos separa, cada quien conforme a la ley, según los términos en que quedemos, ¿no? Y por ejemplo, también hablando del derecho administrativo, o sea, también aquí nos habla de las ramas especializadas del derecho administrativo. Nos habla que son 23, pero de esos 23 pues sería muy extenso hablar una por una. Entonces yo puse así como que pues las que a mí más me llamaron la atención, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería el derecho ambiental. El derecho ambiental pues es todo lo que es la protección al medio ambiente. Uno de ellos era, por ejemplo, ahora con esta ley que salió en el 2007, creo, ¿no? Pero que no se había implementado tanto como hasta ahora en estas épocas, que era, ok, que todas las empresas ya no iban a regalar bolsas para poner ahí las compras del cliente. O sea, si el cliente quería una bolsa, ahora la bolsa iba a tener un costo en aquella época de 5 pesos. Ahora ya no, hay bolsas de 10 pesos en adelante. ¿Esto para qué? Para cuidar el medio ambiente, de las bolsas que tardaban mucho tiempo en descomponerse en la tierra.
Otro sería, por ejemplo, los químicos, por ejemplo, en un lugar donde vendan automóviles, coches, que hagan cambios de aceite, o sea, que tengan un lugar para arrojar esos químicos que no puedan contaminar lo que es alrededor, las fábricas, o sea, el plomo, e incluso los derrames del petróleo en el mar. Mm, a eso, ¿no? Se refiere todo lo que es el derecho ambiental. Y otro lo que es también el derecho autoral, pues es, o sea, yo compongo mi canción, yo invento algo, lo registro, alguien se quiere quedar con mi idea, la peleo, voy ante las autoridades correspondientes o los organismos correspondientes, llevamos un proceso hasta que llegamos a algo, ¿no? Y el otro también, aquí que me llamó la atención, pues era lo que es el derecho aduanero. ¿Qué es este? Pues todo lo que son los pagos de los aranceles, impuestos de exportación, importación, todo lo que sea materia de comercio exterior, ¿no? Pues yo voy a Estados Unidos, yo voy a otro país, quiero comprar porque tengo un negocio, vale, pues sí, pero tienes que pagar impuestos por meter esa mercancía. Y de ahí pues nos brincamos, ¿qué sería? El derecho del deporte, lo que es el derecho cultural, derecho eclesiástico, por ahí creo que por ahí mira uno derecho de aéreo, entre otros. Bueno, pues estos son como los que más me llamó la atención y nos comentaron ahí pues que eran 23, pues no las puse todas, nada más puse unas cuantas. Dentro de estos, de este tema, pues también se hablaba acerca de la introducción a la administración pública mexicana. Bueno, así conceptos muy cortos o que estén muy bien explicados o claros para quien no conoce ese tipo de conceptos, ¿no? O la definición, perdón, en este caso. Pues le hice un poquito más compacta para que se pudiera entender, ¿no? Para mí, pues yo lo que encontré fue la definición de la administración pública, pues es en la forma en la cual el gobierno o Estado se administra para cumplir con las necesidades del pueblo. Ya lo habíamos comentado antes, ¿no? ¿Qué necesitas? Necesito más hospitales. Ok, te construyo más hospitales. Bueno, pues es que resulta que a mí se me dificulta ir a tal ciudad. Bueno, pues te construyo una carretera. Bueno, pues resulta que por ahí hubo una lluvia, una inundación, se dañó la carretera, pues la volvemos a construir, la recarpeteamos. Por ejemplo, un ejemplo de donde yo vivo, pues es desierto, es, es arena. Entonces, generalmente la arena está en constante movimiento. Cuando aquí hacen carreteras y llueve, la arena tiende a moverse, hace baches y tienen que recarpetearla. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De las necesidades del pueblo. ¿Qué más? Bueno, pues ahorita que aquí llueve y no tienes alcantarillado. Perfecto. Te mandamos a hacer alcantarillado. ¿Qué más necesitas? Bueno, pues es que no tengo dinero, quiero estudiar. Te creo becas para que tú puedas desarrollarte y ser una persona de éxito, ¿no?